Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de los 10 futbolistas argentinos más caros de todos los tiempos. Con la obtención del pasado mundial por parte del combinado albiceleste, durante este mercado de pases apareció una oferta verdaderamente espectacular por parte del Chelsea para incorporar a Enzo Fernández, proveniente del Benfica, lo que lo convirtió en el jugador argentino más caro de toda la historia. En este video vamos a hacer un repaso de los 10 futbolistas argentinos que más dinero movieron en cada una de las transferencias. Los valores que vamos a estar repasando en el mismo son extraídos del sitio especializado en mercado como lo es Transfermarkt, el sitio alemán que le pone valor a cada uno de los futbolistas, y en este caso de ahí extrajimos las cifras de cada uno de los pases que se realizaron por estos 10 jugadores argentinos. ¡Empecemos! En el puesto número 10 aparece Juan Sebastián Verón. El mediocampista fue transferido desde la Lazio de Italia al Manchester United de Inglaterra en el año 2001 a cambio de 42.600.000 euros. En un fútbol que claramente manejaba valores muy distintos a los actuales, el pase de la Brujita Verón a los Diablos Rojos fue uno de los más importantes por aquella época, metiéndose en el top 10 de las transferencias más importantes en la historia del fútbol. Lamentablemente las cosas quizás no salieron de la manera ni que el futbolista ni que el club esperaba, y es por eso que 2 años más tarde, en la temporada 2003-2004, antes de comenzar la misma, sería transferido al Chelsea de Inglaterra por la mitad del dinero, por 20 millones de euros. Por lo que se puede decir que el Manchester United pudo recuperar algo de la inversión, que eso a veces no sucede. Cuando algún club paga mucho dinero por un futbolista, a veces ni siquiera puede recuperar una décima parte. Sin embargo, en esta ocasión pudo casi recuperar el 50% del dinero invertido en primera instancia. Vamos bastante más acá en el tiempo para hablar de un campeón del mundo del último Mundial de Qatar, porque a mediados del 2015 el Manchester City le pagó al Valencia de España 44.500.000 euros por la transferencia de Nicolás Otamendi. En ese momento, el actual futbolista del Benfica de Portugal se convirtió en el defensor argentino más caro de la historia. Después sería superado por la transferencia del Cuti Romero al Tottenham, pero por ese momento, y luego de haber sido el mejor defensor de la Liga Española, el Manchester City incorporaba un jugador de mucha calidad. Además, esa transferencia lo ubicó entre los 10 zagueros más caros de todos los tiempos. Otamendi llegó al equipo que en aquel entonces todavía no estaba dirigido por Pep Guardiola, pero un año más tarde lograría conseguir su primera liga inglesa, y dicho por el propio entrenador, en ese entonces para él Otamendi era el mejor central de todo el planeta. Y vamos a el primer caso, en el cual hay que sumar dos situaciones, porque en el puesto número 8 aparece Giovanni Lo Celso, traspasado del Betis al Tottenham de Inglaterra. En primera instancia, el conjunto de Londres lo había traído a préstamo por una temporada en 16 millones de euros, una cifra bastante elevada, pero posteriormente el conjunto inglés terminaría haciendo uso de la opción de compra por 32 millones de la moneda europea que tenía sobre Lo Celso, y de esta manera el total de la operación fue de 48 millones de euros, uno de los mediocampistas más caros de todos los tiempos. Recordemos que Lo Celso lamentablemente no pudo participar del último Mundial de Qatar porque se lesionó en la previa en un compromiso con su actual equipo el Villarreal, pero por aquel entonces era sin lugar a dudas de los mejores mediocampistas del planeta. Ya había jugado en el Paris Saint-Germain, luego pasó al Betis y posteriormente tuvo un rendimiento quizás un tanto irregular en el Tottenham, pero siempre el nivel que mantuvo le sirvió para seguir formando parte de la selección argentina.
Y vamos ahora con el primer delantero de esta lista. En el puesto número 7 sorpresivamente aparece Mauro Icardi, que antes de la temporada 2020-2021, cuando el fútbol estaba totalmente parado por la pandemia de coronavirus, fue traspasado del Inter de Italia al Paris Saint-Germain de Francia a cambio de 50 millones de euros. Después la historia es conocida, lamentablemente el nivel de Icardi en el conjunto francés fue muy irregular. De por sí nunca iba a ser titular indiscutido porque Kylian Mbappé claramente era la máxima figura, y después obviamente con el arribo de Lionel Messi ya Icardi no tuvo lugar y tuvo que ser transferido al Galatasaray de Turquía, pero en ese entonces, luego de haber sido el mejor jugador del Inter y el capitán del Neo Achurro, no tuvo ningún problema en hacer que el PSG pagara una suma de dinero bastante grande por un futbolista que había tenido un buen rendimiento, pero que a lo mejor se apresuraron un poco. En la posición número 6 aparece el defensor argentino más caro de toda la historia, Cristian El Cuti Romero. Luego de ganar la Copa América de Brasil en el 2021 con la selección argentina y antes del comienzo de la temporada 21-22, el Tottenham de Inglaterra, segunda vez que aparece el equipo inglés en este ranking, desembolsó 55 millones de euros para quedarse con el futbolista que en ese entonces era el mejor defensor de la liga italiana. Había sido nombrado así luego de finalizar la temporada anterior, la 2020-2021, con el Atalanta, equipo en el cual mostró verdaderamente el gran nivel. Después, obviamente, en la selección argentina también siguió manteniendo un rendimiento totalmente superlativo, algo que lo llevó a estar como titular durante toda la Copa América, en la cual Argentina volvió a ganar un título después de mucho tiempo, y también obviamente luego de lo que fue la obtención del pasado Mundial de Qatar 2022. Y ahora hay que retroceder bastante en el tiempo, porque hace más de 20 años, más precisamente antes de la temporada 2000-2001, la Lazio de Italia iba a abonar 63.810.000 euros por Hernán Crespo, procedente del Parma. Dos equipos de la misma liga se metían en una de las operaciones más caras de todos los tiempos por aquel entonces. La llegada del atacante al club romano rompió todos los récords. En aquel momento fue el pase más caro de la historia del fútbol y mantuvo al delantero argentino como el más caro de todos los tiempos durante 14 años, más precisamente hasta el año 2015, cuando se dio un traspaso del que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero lo de Hernán Crespo en aquel entonces era absolutamente sensacional. En el Parma había mostrado unos logros increíbles y lo que le quedaba en la carrera iba a ser aún más fenomenal. Marcaría tantos importantes en el Milan, también en el Chelsea, posteriormente en el Inter. Lamentablemente no pudo quizás obtener ni la Champions ni un Mundial con la selección, pero aún así tuvo una carrera muy exitosa. Y viniéndonos muchos más acá en el tiempo y tan solo un año después de haberlo comprado, más precisamente en la previa de la temporada 2015-2016, el Manchester United vendió a Ángel Di María por 63 millones de euros. El club que lo incorporaba era uno de los que más dinero iba a empezar a gastar de esa temporada en adelante. El Paris Saint-Germain de Francia hizo una exorbitante oferta por el futbolista y el Manchester United, que había pagado un poco más, por lo que ya voy adelantando que Di María es el único jugador que aparece dos veces en este ranking, vio bastante oportuno venderlo. El nivel de Di María en ese año en los Diablos Rojos no había sido el mejor, pero desde la dirigencia del conjunto inglés en principio tenían la idea de por lo menos mantenerlo una temporada más, como para ver si podía recuperar el rendimiento que en un principio había logrado en el Real Madrid de España. Sin embargo, después de que llegara esta oferta de 63 millones de euros proveniente del PSG, los directivos no dudaron en transferirlo y Di María fue a mostrar todas sus virtudes al conjunto francés. Y hay que retroceder un año atrás para volver a hablar de Ángel Di María, porque luego de que el argentino se consagrara campeón
de la UEFA Champions League con el equipo español y después de haber tenido un excelente mundial con la selección argentina en Brasil 2014, más allá de que no pudo disputar el encuentro definitivo frente a Alemania por una lesión, el Manchester United abonó un total de 75 millones de euros por el futbolista. Así, 14 años después de que Crespo instalara el récord, el Fideo Di María se convirtió en el jugador argentino más caro de la historia al pasar desde el merengue a los Diablos Rojos. El rosarino lamentablemente, como dije, no tuvo una primera buena temporada y posteriormente el Manchester United decidió transferirlo al PSG. Lo vendió por 12 millones menos de lo que lo había pagado, pero sabía que iban a poder recuperar la inversión teniendo en cuenta que habían decidido transferirlo, más allá de que, como también dije antes, en un principio querían darle una oportunidad más. Y toca hablar ahora del puesto número 2 del argentino que ostentó por 6 años y medio el récord del futbolista nacido en ese país más caro de la historia. Este pase lo llevó a ganarse el odio en aquel entonces de los hinchas napolitanos. A mediados del 2016, el argentino hizo uso de la cláusula de rescisión de 90 millones de euros y se fue a jugar a la Juventus de Italia. La vecchia señora abonó esa totalidad para quedarse con el atacante. Si bien es cierto que quizás haciendo un panorama general de lo que fue el paso de Higuaín por la Juventus no terminó siendo positivo, en la primera temporada la realidad es que su nivel fue muy pero muy bueno. Eso lo llevó a jugar la final de la UEFA Champions League en la 2016-2017. Lamentablemente, la Juve caería en el encuentro definitivo ante el Real Madrid. Pero ese primer año de Higuaín en la Juventus fue como se lo esperaba, un rematador, un goleador por excelencia que comandó al equipo blanquinegro a coronarse también con la liga local. Posteriormente su rendimiento fue bajando, lo que hizo que saliera a préstamo en 2 oportunidades. Y terminamos este ranking con Enzo Fernández. Exorbitante es la palabra que califica a la perfección la cifra que catapultó al volante del Benfica al Chelsea. Hace poco más de un año recién estaba dando la vuelta olímpica con River en el campeonato local argentino. En el primer semestre del 2022 tuvo un nivel sensacional en el fútbol argentino, lo que hizo que el Benfica pagara 18 millones de euros por él. 6 meses más tarde y con un mundial encima, siendo elegido mejor jugador joven del campeón del mundo, Chelsea rompió el mercado y abonó la cláusula de 120 millones de euros. De esta manera, el mediocampista no es solo el primer argentino que rompe la barrera de los 100 millones de euros, sino que también se posiciona como el pase más caro de la historia de la Premier League, superando los 117 millones que pagó el Manchester City por Jack Grealish, y además es el sexto pase más caro de toda la historia del fútbol. Un Enzo Fernández que tan solo tiene 22 años y que seguramente con el correr del tiempo irá superándose día a día. Y cerramos este ranking y finalizó también el mercado de pases en Europa, por lo que ya no se van a poder romper cifras en este inicio de año, pero como todos sabemos, los periodos de transferencias invernales en el viejo continente siempre son los más tranquilos, y aún así hubo un equipo como el Chelsea que pagó más de 300 millones de euros para reformar su plantilla. Ahora lo que nos espera es el siguiente mercado de pases. Veremos si algún otro futbolista argentino durante el transcurso de los siguientes periodos de transferencias puede meterse en este top ranking de los futbolistas nacidos en el último campeón del mundo que más dinero han movido en cada una de sus transferencias individuales.